Víctor Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio, a tus órdenes. Bueno, ¿cuál es tu lectura sobre toda esta historia? Pues mira, Tlatlaya es una de las heridas abiertas del sexenio pasado, un sexenio marcado, tú recordarás, por el descrédito del gobierno mexicano por parte de las quejas de organismos internacionales, incluida la Organización de Naciones Unidas, que denunciaban las consecuencias fatales que tenía la militarización de la seguridad pública en México. Tlatlaya es uno de los casos más representativos de las órdenes no escritas que con frecuencia al interior del ejército se le dan al personal de tropa y a los oficiales. Hay dos ejércitos mexicanos, Pablo. El que está en los desfiles, el 16 de septiembre, el de la Marcha de la Lealtad, y luego está el ejército mexicano de a de veras, del que formó parte hace muchos años. En el ejército mexicano de a de veras, con mucha frecuencia, de forma verbal, nunca escrita, se le indica a los oficiales o se le indica a la tropa que en X o Y operación no va a haber detenidos. La instrucción para el personal es obtener inteligencia por cualquier medio necesario, incluida la tortura, y acto seguido se va a abatir a los delincuentes, bajo la lógica de que muerto el perro se acabó la raza. Tlatlaya también es uno de los típicos ejemplos de cómo maneja la Secretaría de la Defensa este tipo de situaciones, cuando el personal obedece estas órdenes y por alguna razón sale a la luz, lo primero que hace la Secretaría de la Defensa es hacerle a la faramalla y procesar al personal involucrado por desobediencia, que fue exactamente lo que ocurrió en ese caso. Cuando uno se le procesa en el fuero militar, en este caso a los militares involucrados, no se le estaba procesando propiamente por el homicidio o por el abuso de autoridad, sino que es un delito muy ambiguo. La desobediencia puede ir desde, te dije que te bolearas los zapatos y no te los boleaste, hasta, no sé, te indiqué que tomaras esta posición y no lo hiciste. Esta es la típica estrategia que utiliza la Secretaría de la Defensa para fingir que sí se está haciendo algo al respecto de la situación, pero incluso dentro del fuero militar, estos soldados fueron absueltos por ese delito. Ahora nuevamente hay una recaptura del personal involucrado, no se sabe si es una recaptura que viene desde el fuero civil o desde el fuero militar, y la verdad es que yo estoy muy preocupado, Pam, porque tengo la sospecha de que van a volver a salir libres. La ocasión pasada, a pesar de que había evidencia balística de sobra, de que se había alterado la escena del crimen y de que esto había sido una ejecución extrajudicial, la PGR, como de costumbre, lo litigó mal y salieron libres. Y a mí me preocupa mucho en este sexenio que los militares son los consentidos de la Cuarta Transformación, en este sexenio en el que nuevamente tenemos un fiscal que no es autónomo e independiente y depende del presidente de la República. A mí me preocupa nuevamente que para estas víctimas y para estas familias no va a haber justicia, sino que hay una muy alta probabilidad de que vuelvan a salir libres. Ahora, ¿qué explica entonces que lo vuelvan a retomar, incluso en este momento? Bueno, no creo que sea una necesaria persecución o búsqueda de la justicia. ¿A qué te suena que pueda obedecer? Bueno, la Fiscalía General de la República ya había iniciado un proceso de apelación. La razón por la que se les está concediendo es precisamente porque lo ganaron. Yo tengo la sospecha de que a lo mejor este fue un proceso que se había iniciado desde el sexenio pasado y quizás hasta este momento les están dando trámite. A mí me parece muy sugerente que en estos momentos se revele esta información, precisamente a la luz de un incidente que acaba de ocurrir hace unos días, con el asesinato de un ciudadano guatemalteco a manos de militares en un retén en la frontera. Fue un incidente que volvió a traer a la mesa de discusión varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el fundamento jurídico de los retenes en general, tanto de policías como de militares? Porque en principio en México los únicos retenes que tienen legitimidad son los que ordena un juez o los que ordena el Ministerio Público, y de los miles de retenes que se han hecho a lo largo de la guerra contra el narcotráfico, probablemente ni el 1% cumplía con esa condición. Y yo lo que quisiera hacer notar es cómo se repiten las narrativas. Así como en Tlatlaya se repitió la formulita de los procesamos por desobediencia, en el caso de este ciudadano guatemalteco, Elvin Mazariegos, se repite otra narrativa. Milenio acaba de entrevistar a la esposa de la víctima y señala que los militares afirmaban que Elvin había sacado un arma de fuego, es decir, que los militares estaban defendiendo. Fíjate la narrativa de otras ejecuciones. Nos agredieron y repelimos la agresión. Recomendación para los colegas periodistas que nos escuchan. Cuando la Secretaría de Defensa dice nos agredieron y repelimos la agresión, yo los invito a rascar un poco más porque probablemente no sea verdad en todos los casos.
Y esto es muy paradójico, Pam, Tlatlaya, este incidente de Guatemalteca, porque los militares piensan la guerra contra el narcotráfico como una operación de contraguerrilla. Y las operaciones de contraguerrilla no se ganan en el campo de batalla, se ganan en las mentes y en los corazones de los pobladores de esas localidades. ¿Por qué sobreviven las organizaciones criminales en México? Porque la gente no se anima a denunciar, porque sienten que el Estado va a ser incapaz de protegerlos. Y también porque muchos grupos criminales hacen labores de beneficencia. Pensemos, por ejemplo, Pam, en todos los operativos que se hicieron para detener al Marro, ¿no? La gente salía a defenderlo, bloqueaban las calles, quemaban camiones, y una operación de contraguerrilla no la puedes ganar matando a la gente que se supone que tienes que proteger. Pelear una guerra, Pam, no es lo mismo que hacer labores de seguridad pública, porque en la primera tu misión es matar al enemigo, pero en la segunda no estás lidiando con un enemigo, estás lidiando con un ciudadano con derechos, y son dos enfoques completamente diferentes. Híjole, esto es una tragedia, pero es una historia que ya sabíamos que nos iba a suceder. Tú nos lo dijiste aquí, desde cuando estaban pues modificando todo para darle mucha más libertad de acción a los militares prácticamente a principios del sexenio. No se me olvidan tus palabras. No tienen los mismos elementos de disuasión que tiene un policía, ni en su entrenamiento ni físicamente. Y esto va a llevar a estas historias. Lo único que ahora queda claro es que pues va a pasar más seguido. Por supuesto, Pam, y a mí me parece un descaro estas cifras que presentó el presidente de la República en este informe de 3 años y 100 días. No sé si viste, se están publicando unas infografías sobre seguridad pública donde presumía, se redujo el secuestro, redujimos el homicidio, redujimos otros delitos. Y esto es una abierta mentira. De acuerdo con la información del ENVIPE, el secuestro ha crecido dramáticamente en el sexenio del presidente López Obrador, incluso mucho más de lo que crecía en promedio durante el gobierno del presidente Peña Nieto. No recuerdo en este momento las cifras, pero era un incremento mayor del 30%, es decir, que se salía totalmente de los parámetros que se esperaban año con año. No ha reducido el homicidio sigue rompiendo récord todos los años, y a lo mejor ahí hicieron trampa, ¿no? Tomaron como referencia las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son preliminares, pero las cifras finales las emite el INEGI y hay que esperar ese conteo. Y si otros delitos se han reducido, ¿no? El robo a transporte público, el robo a transeúnte, no es gracias a la estrategia de la Guardia Nacional, es porque hay pandemia, la gente no está en la calle y tú no puedes asaltar a quien no está en la calle. Y ese es el problema, Pam, que te lo digo, pues yo que fui soldado. La formación militar es una pedagogía de la violencia, es una pedagogía de la subyugación y el dominio. Y esa no es la pedagogía que necesita un oficial de policía. Un oficial de policía tiene que ser capaz de desactivar situaciones peligrosas. Claro que habrá ocasiones, habrá enfrentamientos, habrá operaciones en que uno tendrá que hacer uso de la fuerza, por supuesto, pero la característica principal que tiene que tener un oficial de policía es inteligencia emocional. No se trata de llegar y disparar a la menor provocación, muy por el contrario. Por eso el entrenamiento policial es contraintuitivo. Para los que nos dedicamos a la seguridad, por ejemplo, si uno trae un cliente, ¿no? Y de pronto hay un intento de secuestro, yo como su escolta no puedo correr, yo tengo que correr hacia el peligro, ¿no? Y por eso es una formación contraintuitiva. Lo mismo el policía, la tentación sería en el momento que me insultan, que me denigran, que me agreden, pues sacar mi arma y defenderme o no. Pero esa no puede ser la mentalidad del policía, porque si uno cae en esas provocaciones, pues por supuesto que la autoridad va a acabar por perder legitimidad. Y yo creo, Pam, que ya te lo había dicho en alguna otra ocasión, tenemos que cobrar más nuestro chayote, porque aquí tenemos una bola de cristal y podemos predecir el futuro en tu noticiero. El problema es que cuando... O sea, no creo que haya quien pague por decir cosas no agradables. Sí, no nos han ofrecido nada. Somos la mesa frustrada, Pam, pero les paso mi número de cuenta. Si alguien quiere que hable bonito, estoy a sus órdenes. No, porque ¿sabes qué? Yo no creo que pudieras dormir tranquilo. Y digo, seguramente hay muchos que sí, pero a ver, o sea, estamos viendo tantas cosas tan preocupantes que el costo de quedarse callado va a ser altísimo. Y no para ti, para mí. Por supuesto. Pues para las generaciones que vienen, el país que les estamos formando es una verdadera tragedia. Sin duda. Una tragedia de México se ha convertido en un cementerio y esta administración no lo quiere ver, siguen con sus infografías de... Fíjate, hubo un comentario en Facebook muy bueno, salió esta infografía, la publicaron en el INJUVE,
y pone un usuario de Facebook, ¿cuál es la fuente de esta infografía? ¿De que bajaron los homicidios, de que bajaron los secuestros? La fuente de los deseos, ¿no? Esta administración vive en la fuente de los deseos, no en la fuente de la estadística de lo que pasa. A ver, la facilidad y el cinismo con el que mienten es brutal. Brutal. La primera vez que estaban igual revisando cifras de seguridad, las compararon así. Vamos a comparar este mes con el mes del año que nos dé la refregada gana. Así, o sea, no, el mes con el mismo mes del año pasado o un periodo con un periodo. No, o sea, vamos a comparar hoy, por decirte, ¿no? Marzo del 2021 con junio del 2016. ¿Estamos mejor? No, pues no, o sea, ¿por qué escogiste ese mes? ¿Cómo tomaste esa decisión? Pero así lo hacen con todo. Ya vimos al presidente decir que lo que pasa es que no es que haya más feminicidios, es que se empezaron a tipificar cuando él llegó. Eso no es cierto, pero de pronto entonces nos va a inventar también que México se creó, nació cuando él llegó. El INE no sirve, pero la democracia se inventó cuando él llegó porque él llegó. Pero el INE no sirve. Y así es la narrativa todo el tiempo. Es de verdad, es de locura y es insultante. Y hablando de estadísticas, Pam, te acordarás de siempre en los meses de febrero, Durazo y López presumían, tuvimos menos homicidios justo en febrero. Sí, porque febrero tiene 28 días, pero ya que haces el ajuste y lo comparas como si fuera un mes de 30 días, la realidad es que las estadísticas siguen siendo alarmantes. Y fíjate cómo premiamos la incompetencia. A un secretario de Seguridad Ciudadana que no arrojó ningún resultado, le damos una candidatura a la gobernatura. Uh-huh. Es ridículo, es impensable lo que está ocurriendo en este momento en seguridad pública en el país, y se está agravando la crisis a niveles que no habíamos visto en décadas. Tienes toda la razón. Y ahorita que mencionabas el asunto de los retenes, hay una cosa que también es preocupante, porque hablas de, bueno, uno, los retenes policíacos, que funcionan, pues pareciera como se les diera la gana. A mí hace poco me paró un policía. No saque sus papeles, no quiero ver sus papeles, nada más quiero revisar el número de serie de su vehículo. Fue todo lo que hizo. No, y entonces, claro, oigan, Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿qué hubo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Es un operativo especial? ¿Cuál es la razón? Informen, o sea, sería interesante que la ciudadanía supiera quién sí, quién no y cómo, ¿no? Sobre todo en una ciudad donde los policías, muchos son muy buenos y otros, pues no, nada más están viendo a ver a quién le sacan lana. Pero los de los policías, los de los militares y los retenes ciudadanos, ciudadanos, civiles, ¿cuántas carreteras no tienen retenes del crimen organizado? ¿Y qué haces? Entonces, te pare quien te pare, pues mejor te detienes, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es la recomendación? Yo he discutido este tema, Pam, con N cantidad de abogados. Uh-huh. Ningún abogado me ha podido argumentar la validez jurídica de los retenes en México. Ninguna. Porque sí hay ocasiones en que pueda haber retenes previa orden de un juez o previa orden de un ministerio público. Pero la realidad es que pedir ese tipo de autorización es muy burocrático, tarda muchas horas. Yo francamente tengo la sospecha de que son poquísimos los retenes que han tenido esa formalidad de solicitarlo ante la autoridad competente. Y qué interesante que mencionas el tema de los retenes ciudadanos. Este ha sido un sexenio particularmente caótico porque hay en todo el país, en la pura Ciudad de México, en la carretera Puebla, en Cuernavaca, personas que están pidiendo cuotas y que no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno federal. No hablemos, por ejemplo, de Sonora. Las carreteras de Sonora, de Nayarit, están colapsadas prácticamente desde hace 2 años por un grupo que está a diario pidiendo ahí su cooperación voluntaria, entre comillas, para poder pasar, y es un país desordenado. ¿Y cuál es el problema de un país desordenado? Que no solamente nos afecta a nosotros, los que habitamos, sino que además incentiva la inversión. Es decir, ¿quién va a querer crear trabajo, querer abrir una fábrica en este país, si te van a estar extorsionando las carreteras? Yo abiertamente se lo digo a mis clientes extranjeros: si tú vas a operar en México, vas a tener que tener una parte de tu presupuesto que no vas a poder facturar, que se va directamente a sobornos a funcionarios públicos, que se va directamente a estas cooperaciones voluntarias de las carreteras, y eso desincentiva mucho, porque dicen, oye, ¿yo para qué quiero operar en un país donde no se siguen las reglas? Mejor me llevo mi dinero a otro lado. Exacto. Pues, Víctor,
te diría que fue un gusto platicar contigo, pero bueno, la verdad sí lo fue. Siempre es un gusto platicar contigo, Siempre independiente de los temas. Cuídate mucho, Pam. Un saludo a todo nuestro auditorio.